Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Volvemos. Los enigmas y sus posibles explicaciones regresan al espacio en blanco buscando respuestas a los misterios de este mundo nuestro. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y un número de WhatsApp 633 50 50 11 con los saludos para todos los que estáis conectados en cualquier parte del mundo y dicen que de otras galaxias. Y continuamos con más temas. Y recibimos un mensaje que dice que casualidad mi abuelo era médico de Valvanera y cuando se hundió él no hizo ese viaje a La Habana ya que su padre se puso muy enfermo y se quedó con él en Barcelona y así se salvó. Nuestro siguiente invitado nos va a contar la historia. Ya veréis qué historia tan increíble, ya veréis qué bien contada está. En esta ocasión regresamos a un navío español de nombre El Valvanera. Un barco envuelto en miserias y otros de diversas regiones españolas a Puerto Rico y Cuba. En Andalucía se da la mayor concentración de pecios. Pecios es un barco hundido de pecios históricos del mundo. O sea, no hay ningún lugar en el mundo donde haya tantos pecios históricos, además con cargamentos muy valiosos, como Andalucía, especialmente en la zona de la barra del río Guadalquivir, en Sanlúcar y en toda esa zona. ¿Qué me dices? ¿Sí? ¿Y por qué no lo sacan? ¿Por qué no se sacan? Bueno, porque el concepto de tesoro ya ha pasado un poco a la historia, Miguel. Ahora se contempla como patrimonio histórico sumergido. Requiere una inversión enorme, son muy complicados de localizar, son muy complicados de sacar y sobre todo de preservar, de mantenerlos fuera del agua. Ahora lo que se hace es intentar localizar el pecio y vigilarlo y mantenerlo y cuidarlo porque debajo del agua pues se altera bastante menos de lo que la gente se cree. Sacarlo es muy caro y no tiene mucho sentido. Sin embargo, hoy por ahí barcos, no quiero darlo, iba a decir, algunos barcos todavía hay piratas modernos que se dedican a expoliar tesoros, patrimonio. Sí, muchísimos. No te puedes ni imaginar. A gran escala, como es Odyssey. Lo iba a decir, pero me he cortado, ¿sabes? Sí, como Odyssey que lo hace. Y otras empresas que lo hacen a gran escala, como otros que lo hacen a pequeña escala, gente, local, usos locales y tal, que sacan al mercado negro piezas muy muy valiosas. Por desgracia, sí. Aquí en España lo que pasa es que eso todavía no tiene mucho mercado. Se vende a coleccionistas extranjeros, pero sí, hay mucha gente que se dedica a expoliar yacimientos históricos. Vale. Este es nuestro invitado. Con él vamos a ir a la mar a hablar de un barco de leyenda que ya pasó por aquí, pero que queremos volver a embarcar en él. Se trata del Valvanera. Estuviste en el programa, Fernando, hablando de él y has escrito un libro que se llama Regreso al Valvanera. ¿Por qué? Te pregunto. Pues mira, el Valvanera, como tú bien sabes, Miguel, es un barco en el que yo he investigado durante 30 y tantos años, ¿no? El Valvanera forma parte importante de mi vida. Es uno de esos misterios que parecía un misterio, que no se podía resolver. Y poco a poco, a lo largo de muchos años de investigación y de paciencia y aplicando las técnicas que yo utilizo para investigar siniestros modernos, aplicándolas a un naufragio histórico, puesto que ocurrió justo hace un siglo, en 1919, hemos conseguido desentrañar en gran parte del misterio que rodea al naufragio del Valvanera, que como sabes se hundió y murieron todos sus pasajeros y tripulantes, casi 500 personas. ¿Lo llaman el Titanic español, quizá? Bueno, el Titanic español se lo puse yo a otro barco, al Príncipe de Asturias, que era de la misma compañía. El Valvanera era un barco puro de migrantes, mientras que el Príncipe de Asturias era un barco de migrantes y también un barco para pasajeros ricos, porque tenía una habilitación de primera clase muy lujosa. El Valvanera yo lo llamo el barco es un barco de los pobres, yo lo llamo el barco de los miserables. Vale. Se cumplió el año pasado, recientemente, 100 años, el centenario del hundimiento del barco. Efectivamente, en septiembre se cumplió el centenario del hundimiento del Valvanera. Vale. ¿Qué capacidad tenía? ¿Para cuánta gente podía...?
Aproximadamente podía transportar 1.000 personas, 980 más o menos. Sí. Era un barco, como te digo, principalmente destinado a transportar emigrantes entre España y América, el Caribe y puertos del sur de los Estados Unidos. Podía transportar algunos algunos pasajeros en primera clase y en segunda también, pero eran los menos. Sí. La mayor parte de los que transportaban eran emigrantes muy humildes que huían de España, donde no encontraban trabajo y donde no encontraban absolutamente nada, para buscarse un nuevo futuro en el nuevo mundo. Ya. ¿Cuándo se votó? ¿Cuándo fue? En 1906. El Valvanera entró en servicio en el año 1906. Se construyó en un astillero escocés y entró en servicio casi de inmediato, en principio en una línea que unía España con el Caribe, de la cual fue sacado en algunas ocasiones para destinarlo a lo que llamaban América, la línea de América del Sur, es decir, Argentina, Brasil y Uruguay, y posteriormente volvió otra vez a la línea del Caribe, que fue donde precisamente se hundió. Ya. ¿De dónde salió? ¿De qué puerto de España salía? El Valvanera zarpaba siempre de Barcelona. Sus armadores, Pinillo, Izquierdo y compañía, que era la naviera, era una naviera gaditana. El Valvanera era un barco de la matrícula de Cádiz, pero el puerto donde se iniciaban siempre sus viajes era el puerto de Barcelona. Era la cabecera de viaje para todos los transatlánticos de la inmigración. ¿Y cuánto tiempo tardaban en llegar a América, a algún lugar de Sudamérica? Aproximadamente, mira, desde que zarpaba de Barcelona hasta que llegaba a América, 4 o 5 días más arriba abajo, era un mes de viaje. En su último viaje, por ejemplo, zarpa el 10 de agosto de Barcelona y hace escala en San Juan de Puerto Rico, que era el primer puerto americano, pues el día 2 o el día 3 de septiembre. Venía a tardar un mes aproximadamente el viaje. Vamos a ese último viaje, si te parece. Lo contabas un poco, yo creo, la otra vez. Sale de Barcelona, llevaba 1.000 personas en ese último viaje antes de hundirse. Sí. Llevaba prácticamente el pasaje completo. Oficialmente, según mis cálculos, iban a bordo 975 personas, más los polizones, porque estos barcos siempre llevaban polizones a bordo. Claro, había mucha gente que emigraba de forma ilegal en aquella época, sobre todo, Miguel, huyendo de la guerra de África. Date cuenta que la gente más joven no podía emigrar hasta que no hiciera el servicio militar, y en aquella época hacer el servicio militar es que te mandaran a pegar tiros a África, ¿no? Entonces había muchos emigrantes ilegales que embarcaban en los barcos hacia América para escapar del servicio militar, de la guerra de África. En el Valvanera debían de viajar aproximadamente 1.000 personas. Tradicionalmente se ha dado una cifra de 1.230 personas, que yo incluso en mi primer libro sobre el Valvanera hace ya muchos años la di también, pero luego me di cuenta que había habido un error sumando los pasajeros, porque en uno de los puertos un periódico publicó el número de pasajeros que había embarcado erróneamente, y por eso salía esa cifra. En realidad las personas que iban a bordo eran aproximadamente 1.000 personas. 1.000 personas, vale. Sale y ¿cómo se desarrolla la travesía? ¿Era tranquila? Sí, la travesía en principio hay que hacer una pequeña matización. En su penúltimo viaje el Valvanera se vio envuelto en un escándalo. Hay que recordar que eran los tiempos de aquella pandemia que se llamó la gripe española, que mató en todo el mundo en torno a 100 millones de personas, ¿no? Según algunas cifras. A bordo del Valvanera en el penúltimo viaje murieron bastantes personas, porque además se sobrecargó el barco, se embarcaron muchos pasajeros ilegales, y entonces hubo un escándalo que hizo que el Valvanera saltara a las primeras páginas de todos los periódicos españoles, dándole muy mala fama. Fue lo que se conoció como el escándalo del Valvanera. Para este último viaje se había cambiado, por esa razón se había cambiado a gran parte de la tripulación, entre ellos al capitán. Se había elegido a un capitán gaditano, Ramón Martín, un hombre muy joven, con mucho prestigio, que tenía muy buen cartel tanto en la naviera como de cara a los pasajeros. El barco, el Valvanera, zarpó de Barcelona el 10 de agosto de 1919 e hizo escala pues en los puertos habituales en la península. Hizo escala en Valencia, en Málaga, en Cádiz, y posteriormente... ¿En todos esos puertos cargaba pasaje o no? Sí. En todos esos puertos iban embarcando pasajeros, hasta que llega a las islas Canarias,
donde embarcan, digamos, la mayor parte de los pasajeros. Según mis cálculos, en Canarias embarcaron 540 personas, entre Las Palmas, Tenerife y la isla de La Palma, que fue la isla de La Palma fue, lógicamente, el último puerto español de la travesía. De ahí da el salto hacia el Caribe. Primero va a San Juan de Puerto Rico, donde desembarcan algunos pasajeros. Te diré como curiosidad que yo he tenido la oportunidad de conocer a varios descendientes de estos pasajeros que se desembarcaron en San Juan de Puerto Rico y por tanto se salvaron. De San Juan de Puerto Rico va a Santiago de Cuba. En Cuba hacía 2 escalas, una en Santiago de Cuba y una segunda escala en La Habana. En Santiago de Cuba hace una escala en la cual se produce un desembarque masivo de pasajeros. Es decir, quedan a bordo del Valvanera, según cifras oficiales, de esas casi 1.000 personas que iban a bordo del Valvanera, solo quedan 488 personas. Lo curioso, Miguel, es que la mayor parte de los pasajeros tenían billete pagado para La Habana y decidieron desembarcar en Santiago de Cuba. ¿Por qué? Pues mira, hay varias razones. Sí. Yo conocí, por ejemplo, a uno de estos pasajeros, ya era muy ancianito cuando yo lo conocí, que me decía que mire usted, es que yo, donde iba a trabajar, me pillaban más cerca desembarcando en Santiago de Cuba. Otros desembarcaron porque estaban hasta el gorro ya del Valvanera, ¿no? Es que viajar en un vapor de navegación era una experiencia muy dura, se viajaba en unas condiciones muy incómodas. Otros desembarcaron porque se habían mareado durante todo el viaje. Otros desembarcaron porque tenían un mal presentimiento. Hay un caso muy famoso, archiconocido, de la niña Paula Zumalave, que ella y su familia desembarcan porque la niña... Te iba a preguntar por ella, sí. Ella se tiró todo el viaje, además que está muy bien documentado, muchos testigos, ¿no? Ella se tiró todo el viaje llorando, histérica, que el barco se iba a hundir, hasta que la madre decidió, bueno, vamos a desembarcar en Santiago de Cuba porque esta niña se me va a morir de la irritación, ¿no? Eso le salvó la vida. Hubo otro personaje del cual, si quieres, podemos hablar luego ya en lo que sería el epílogo, que fue un hombre que decidió que iba a desembarcar y que dejó a toda su familia a bordo del Valvanera, eran la mujer y varios niños. Y este señor desembarcó en Santiago de Cuba porque dijo que iba a ir por ferrocarril hasta La Habana para arreglar la casa y para recibirlos en La Habana días después, ¿no? Evidentemente se quedó sin familia. La historia conocería a este señor la historia y la tradición cubana como el loco del Valvanera, ¿no? Fue un personaje que vagaba por la Habana siempre durante muchos años en busca de su familia que venía en el Valvanera. El caso es que, como digo, hace escala en Santiago de Cuba, desembarca una gran cantidad de pasajeros. A bordo quedan solamente 488 personas oficialmente, Miguel. Es decir, es probable que con los polizones que iban hubiesen superarse las 500 personas. Entonces, estando en Santiago de Cuba, se recibe los consignatarios del buque le dan al capitán un mensaje en el que se dice que se está formando un ciclón tropical en las Antillas, en Bahamas. Aún así, el capitán decide zarpar de Santiago de Cuba rumbo a La Habana. No es que asuma un gran riesgo zarpando, porque mucha gente utiliza este hecho de que el capitán zarpa de Santiago de Cuba sabiendo que se iba a producir un ciclón para atacarle, ¿no? Para responsabilizarle del naufragio. El capitán Ramón Martín zarpa sabiendo que puede llegar a La Habana tranquilamente. ¿Qué sucede? Que él tiene previsto llegar a La Habana el día 8 de septiembre. Si hubiese llegado el 8 de septiembre, todavía hubiese llegado incluso con buen tiempo. Lo que sucede es que en La Habana, en el muelle de pasaje donde él iba a desembarcar a sus pasajeros, había otro transatlántico trabajando, un transatlántico de la compañía transatlántica. Entonces Ramón Martín decide que va a navegar desde Santiago de Cuba a poca velocidad, apenas a 7 nudos de velocidad, para llegar allí el día 9. Él tenía pensado llegar el día 9 a las 4 de la tarde y evitar que el pasaje se quedase 1 o 2 días esperando entrar en La Habana. Eso es una situación muy incómoda porque el pasaje se pone nervioso porque están viendo tierra, porque quieren desembarcar. Evidentemente, esa decisión de Ramón Martín de navegar hacia La Habana a menos velocidad, 7 nudos, podía haber navegado hasta 11 nudos y medio, que fue la velocidad
con la que navego desde la península al Caribe. Esa decisión evidentemente condenó al Valvanera. Pues es como se nota que eres un apasionado del mar, ¿eh? Gracias Miguel, la verdad es que sí. Déjame que te pregunte, ¿cuánto costaba un pasaje, no sé si tienes ese dato, para hacer el recorrido de España a América? Mira, un pasaje en clase emigrante, para viajar en una litera en las bodegas del barco, porque dormían en una litera en las bodegas del barco, costaba 75 pesetas de la época. Un verdadero disparate para un trabajador. Eso era una cifra enorme. Y para que te hagas una idea, viajar en un camarote de primera clase, de lujo, costaba 1.000 pesetas de la época. Wow. Eso son, en fin, un dineral, ¿no? A un emigrante le costaba 75 pesetas por persona, lo cual era un auténtico dineral. Se tenían que tirar años trabajando para conseguir el dinero para pagarse los pasajes para ir a América. ¿Y eso le daba derecho a la comida? A todo le daba derecho. Además, hay una cosa que poca gente sabe. En los barcos españoles, en los barcos de emigrantes españoles, se comía muy bien. Se comía comida española, a la que estaban acostumbrados los emigrantes, y era probablemente la única baza con la que podían competir los barcos españoles con respecto a los barcos extranjeros que también transportaban emigrantes. Los barcos extranjeros eran quizás más grandes y tenían más comodidades a bordo, pero la comida española era mucho mejor. Yo tuve hace muchos años la oportunidad de entrevistar a un señor que viajó en el Valvanera, y me contaba unas cosas que a mí me dejaron absolutamente perplejo. Me dijo que la primera vez que había probado el pescado y la carne como tales fue a bordo del Valvanera, que les daban potaje de bacalao y en fin, eso te da una idea de la miseria tan grande en la que vivían. El pasaje, las 75 pesetas, le daba derecho a todo y no se comía mal. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y con Fernando García Chegoyen ahora navegando junto al Valvanera para conocer su historia, volver al Valvanera. Nos habías dejado camino de Santiago de Cuba hacia La Habana. ¿Qué pasó? Pues como he comentado, el Valvanera iba navegando a velocidad moderada hacia La Habana, porque el capitán no quería llegar antes del día 9 porque se iba a encontrar el atraque ocupado. Entonces el capitán y los oficiales se dan cuenta que según van avanzando hacia La Habana, el tiempo va empeorando. Entonces Ramón Martín empieza a preocuparse y empieza a pedir datos sobre el ciclón al Instituto Meteorológico del Colegio de Belén. El Colegio de Belén en La Habana, que era un colegio de los jesuitas, tenía un observatorio meteorológico muy bueno, de mucha fama en Cuba, ¿no? Era un observatorio meteorológico privado. Tú sabes que los jesuitas han sido estudiosos, entre otras muchas cosas, de todos estos temas. Y entonces va pidiendo información al observatorio de Belén, y las informaciones que le va dando el observatorio del Colegio de Belén son muy inquietantes. Normalmente los ciclones tropicales, Miguel, cuando llegan a la costa de Florida, recurvan, cambian de dirección y se van hacia el norte, van recorriendo la costa este de los Estados Unidos. Pero este ciclón no hizo eso. Este ciclón cruzó al sur de Florida y se metió por el estrecho de Florida al norte de Cuba y al sur de los Estados Unidos para ir hacia el Golfo de México. ¿Qué sucedió? Que el ciclón iba avanzando paralelamente al Valvanera. Lo llevaba ligeramente por su aleta de estribor, a unas 100 y pico millas el vórtice del ciclón, y Ramón Martín se daba cuenta de que el ciclón le iba pisando los talones, ¿no? Cuando llegan cuando están a la altura del puerto de Matanzas, estamos hablando de las 8 menos 10 de la mañana del día 9 de septiembre, Ramón Martín manda un telegrama al Instituto de Belén, pidiéndole, porque ya el mar estaba absolutamente imposible, ¿no? Ya él se da cuenta de que el ciclón prácticamente se les ha echado encima. Y el padre Gaingoitia, que era el director del observatorio, le contesta y le explica la posición del ciclón. Le dice que tienen el ciclón prácticamente al norte y que en fin, hay muy mala mar. En ese momento las comunicaciones con el Valvanera se cortan. Es la última comunicación que hace el Valvanera a las 8:10 de la mañana del 9 de septiembre. Tradicionalmente,
que había creído, yo incluso en mis otros libros lo he contado, que el Valvanera llegó hasta La Habana y que no se le permitió entrar en La Habana. Tú sabes la historia, ¿no? Sí. Que vieron un barco bien. Esa historia en estos últimos años de investigación hemos comprobado que no es cierta, que no era nada más que una leyenda. Yeah. El Valvanera, a donde llega con seguridad, es a Matanzas, y en Matanzas se hace el silencio. Probablemente porque se le averió la estación de telegrafía. Debía ser... Sí. Disculpa. No, te iba a decir que debía ser tremendo una tormenta de ese tipo ahí en el mar, ¿verdad? Terrible, era terrible. En la posición que estaba Ramón Martín en esos momentos, debía tener olas ya de 6 y 7 metros de alto, wow. Que le venían por el través, es decir, que le vengan por el través, Miguel, significa que venían perpendicularmente a la trayectoria de la Valvanera, lo cual le hacía dar unos balances terribles. ¿No podía haber entrado a puerto en Matanzas o en algún otro lugar antes? No, era imposible. O sea, con el mar que llevaba era absolutamente imposible. Yo he analizado todas las circunstancias, he analizado el mar, el viento, la posición del Valvanera, y el capitán, la única opción que tiene es poner rumbo hacia el noroeste. ¿Por qué? Porque eso le permite recibir el mar por la Amura. La Amura, para que las personas que nos escuchan lo puedan entender, es como la aleta delantera de un coche, ¿verdad? Sí. Porque dándote el mar de través, lo que hace es que le estás dando una paliza al barco, y sobre todo una paliza a los pasajeros que probablemente estarían a bordo agonizando, ¿no? En mitad de un sufrimiento espantoso. Entonces, él lo que decide es poner rumbo hacia el noroeste. Además, date cuenta, Miguel, que él lo que tenía por su banda de labor a sotavento era tierra. Eso es la pesadilla de cualquier marino de principios, finales del siglo XIX, principios del XX. ¿Por qué? Perdona, ¿por qué? Porque tierra a sotavento significa que si tú tienes una avería en la máquina, el mar te va a tirar sobre la costa, vas a embarrancar. Ya. Esa es una de las grandes pesadillas de los marinos. Entonces Ramón Martín hace la única maniobra que le podía haber ayudado, que era poner rumbo hacia el noroeste, siempre sin caer hacia tierra, porque por esta cuestión que te digo de haber embarrancado. El Valvanera desaparece. Como te digo, lo último que se supo de él fue esa comunicación que se produce a las 8:10 de la mañana del 9 de septiembre, y el Valvanera desaparece. Es muy bonito leer el Diario de la Marina, que era el principal periódico que había en Cuba, cómo van publicando noticias cada vez más alarmantes de que el Valvanera no llega, de que el Valvanera no contesta los mensajes de radio, que dónde está el Valvanera, que no aparecen restos del Valvanera. Era muy extraño, ¿no? Y pues 9 días después de haber desaparecido, el 19 de septiembre de 1919, un buque de guerra de la Marina de los Estados Unidos, un cazasubmarinos, encuentra los restos del Valvanera. El Valvanera está hundido al norte a unas 90 millas al norte de La Habana, 45 millas al oeste de Key West, del antiguo Cayo Hueso Español. Está hundido a muy poca profundidad, en apenas 10 metros de agua. Está sepultado en un banco de arenas movedizas, es una arena coralina que se traga todo lo que cae. Aparentemente no había ni rastro de esos 500 pasajeros, tripulantes y pasajeros, y el barco estaba íntegro, entero, cerrado a cal y canto, sin síntomas de daño en el exterior. Comienza aquí lo que la historia, lo que se ha dado a conocer como el misterio del Valvanera, ¿no? ¿Qué le pasó al Valvanera? ¿Por qué el Valvanera llegó hasta ahí a embarrancar? ¿Por qué nunca aparecieron cadáveres? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al Valvanera? 2 días después de que el Valvanera aparezca, de que los restos del Valvanera aparezcan, un contraalmirante de la Marina de Guerra de Estados Unidos, el contraalmirante Benton Decker, que era el jefe militar de toda aquella zona de Florida, ¿no? Era todo un cargo. Va a explorar los restos del Valvanera y manda un telegrama a sus superiores en Washington, explicando que el barco efectivamente había sido localizado, había sido identificado como el Valvanera, que estaba hundido en un banco de arenas movedizas y que, con excepción de una cabeza, que probablemente se asomaron a través de uno de los portillos de los ojos de buey del barco, no habían visto restos humanos.
Yo posteriormente en mis investigaciones, en mis viajes a Estados Unidos y demás, descubrí que eso no era cierto, porque pude hablar con el nieto de uno de los buzos que participó en esa inspección, sí, ¿no? Sí. Y me contó que efectivamente habían visto los cadáveres dentro del barco, una familia prácticamente completa flotando en un salón, ¿no? Así, en fin, una cosa muy muy desagradable. Yeah. Dime, Miguel, ¿me vas a... Había una historia de una cantante que parecía que iba, o un artista de la época. La Preciosilla. La Preciosilla. La Preciosilla, sí, era una artista de la época, ¿no? Una cantante de... Una tonallillera, que no me salía la palabra. Pero no iba a bordo del Valvanera. Parece que fue una maniobra publicitaria para dar publicidad a esta buena señora. En aquella época también se hacían ese tipo de enjuagues que hoy en día son tan comunes, por desgracia, ¿no? Pero no iba a bordo. Esta persona no iba a bordo. Vale. Entraron los buzos americanos y descubrieron que, a pesar de lo que se había contado, allí estaban los cadáveres, ¿no? Sí, allí estaban los cadáveres. Yo empecé a atar cabos porque hay una historia muy bonita. Hay un cuento corto escrito nada más y nada menos que por Ernest Hemingway. Hemingway era muy aficionado a la pesca, como tú bien sabes. Sí. Iba a pescar al Valvanera, que en el Valvanera hay unos meros enormes, hay meros de 200 y 250 kilos. Sí. Y Hemingway iba a pescar allí meros. Estuve pescando con su patrono varias veces, ¿sabes? Y me contaba historias de Hemingway, sí. Sí, te diría lo aficionado que era la pesca, ¿verdad? Sí, me lo estuvo contando, sí. En Cuba. Y claro, efectivamente, en Cuba. Y claro, de ahí nace precisamente la historia del viejo y el mar y todo eso. Sí, eso me contaba él. Y entonces cuando preguntó allí, bueno, este barco en el que pescamos le explicaron que era el pecio, el Valvanera lo llamaban el pecio de las putas, ¿no? Del Wreck of the Waters, porque decían que no lo habían dejado entrar en La Habana porque llevaba muchas prostitutas a bordo. Entonces cuando le contaron la historia, Hemingway escribe un cuento corto que relata cómo encuentran los restos del transatlántico y se lo encuentran ya saqueado por un barco de pescadores griegos de esponjas. A mí me hace pensar esa era una leyenda que corría por Key West, ¿no? Sí. A mí me hace pensar que es muy posible que Benton Decker descubriera los restos del Valvanera ya saqueados. Esto, tú sabes que en Estados Unidos tienen una filosofía muy especial cuando se produce una catástrofe con tocar la propiedad privada, ¿no? Sí. Entonces probablemente Decker se encontró con que alguien había encontrado ya los restos del Valvanera y probablemente habían hecho algún tipo de saqueo y quiso ocultarlo. De ahí que no se haya hecho una investigación excesivamente profunda sobre las causas del naufragio y cómo fue que realmente encontró el barco. No se dijo lo de los cadáveres y no se dieron muchos detalles. No es comprensible que un personaje como Benton Decker vaya a investigar los restos de un transatlántico español en el cual han muerto 500 personas y no haga ni un mal informe oficial. Sobre todo teniendo en cuenta una cosa que he descubierto yo no hace mucho, que Benton Decker había sido el agregado naval en la Embajada Española de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Él tiene varios escritos sobre España y tal. Era un hombre muy conocido de nuestro país y resulta muy extraño que no se hiciera un informe oficial. Probablemente por eso que te estoy comentando, porque encontró al Valvanera ya expoliado, saqueado, y prefirió soslayar esa cuestión. Eso es casi piratería, que en Estados Unidos se paga con la vida, ¿no? Te es condena de muerte. Probablemente el misterio del Valvanera se produzca por la mala investigación o por la censura militar que decretó este hombre, el contraalmirante Decker. Lo que sí sabemos ya con bastante exactitud por los informes meteorológicos que hemos encontrado, que también era un misterio, por los informes meteorológicos y por esta última comunicación del Valvanera, es la fecha exacta del hundimiento. El Valvanera se hundió pocas horas después de haber, completamente 24 horas después de haber lanzado ese último mensaje. Se hundió en la mañana del 10 de septiembre aproximadamente. Yo calculo que entre las 7 y las 10 de la mañana del 10 de septiembre de 1919. ¿Cómo lo sabemos? Porque ese fue el momento en el que el ciclón, el vórtice es el centro del ciclón, arrasó aquella zona de los Cayos de Florida, y el Valvanera se tuvo que hundir cuando el ciclón estaba arrasando los Cayos de Florida. El pecio de las putas lo llamaban. Qué increíble investigación has hecho.
Dime una cosita, casi terminando, no sé si quieres apuntar algo más, y esto que sea un homenaje a esos desaparecidos, a esa gente sin nombre, que no nos hemos acordado de ellos para nada, ¿verdad? Para nada, yo, en fin, mi libro es un homenaje a ellos. A nuestros bisabuelos, algunos de ellos, ¿verdad? Efectivamente, yo he conocido a muchos descendientes. El otro día me escribió un señor que dice, mira, es que mi bisabuela era italiana y viajaba en el Valvanera porque estaba toda su familia. O sea, personas de esas me han escrito muchísimo, ¿no? No saben nada de cómo fueron los últimos instantes de su vida, y fue un naufragio terrorífico, fue uno de los naufragios más gordos de la historia del transporte de pasajeros por mar, ¿no? Y uno de los mayores misterios del mar también. Parece mentira que aquí en España haya calado tan hondo la historia del Titanic y no se conozca la historia del Valvanera. Y no la nuestra. Sí te diré que, si me permites apuntarlo, que en Canarias, ahora ya, cuando haya pasado, quizá ya para 2021, porque ahora con el tema del COVID, pues sabes que la cosa está un poco complicada. Sí. Pero en Canarias vamos a hacer por lo menos 2 grandes exposiciones sobre el Valvanera, una de ellos en el Museo Naval de La Palma, para recordar a todas esas personas. Va a ser una exposición espectacular, porque se va a exponer mi colección de documentos y objetos y fotos relacionadas con el Valvanera. Qué bonito. Yo animo a todos, ya os avisaré cuando se vaya por favor a celebrar, para invitaros a la misma. Por favor, me encantaría verla. Te iba a preguntar que por qué te habías interesado tanto en el Valvanera, pero ya lo has contestado. Si conocemos eso, el Titanic y otros muchos barcos americanos de por ahí, y los nuestros están desaparecidos todavía. Ahí queda el homenaje a los abuelos y bisabuelos que se fueron a trabajar allí buscando fortuna a América. Como siempre, Fernando, toda una lección nos has dado de investigación y de historia. Muchas gracias, Miguel. Forma de contacto, y para saber más del libro, yo lo tengo ahí, lo vas a sacar en papel, pero yo lo tengo ahora en digital, quiero leerlo para aprender mucho más de esta historia y sobre todo seguir esa pista hasta la isla de La Palma, donde tenemos gente también. Sí, pues mira, el libro de momento se puede comprar íbamos a sacarlo en papel, pero con esto del COVID pues se ha trastocado todo. De todas maneras, ahora de momento ya se puede obtener en formato digital, tanto en mi página web, y mi página web es Echegoyen, mi apellido, con Y, echegoyen.es. Sin H, Echegoyen, sí. Echegoyen sin H.es, ahí se puede adquirir, se puede comprar el libro en formato digital. Todos los beneficios que se obtienen del libro van a ser reinvertidos en las investigaciones sobre el Valvanera. Yo no he dejado de investigar, ni mucho menos sigo con ello. Y también se va a poder comprar, yo me imagino que a esta ficha ya se puede comprar en Amazon. Perfecto. El libro se titula, como sabes, Regreso al Valvanera. Regreso al Valvanera. Excelente trabajo, Fernando. Muchas gracias, Miguel. Como siempre. Un fuerte abrazo, me encantará navegar contigo algún día dentro de poco, si Dios quiere. Cuando tú quieras, Miguel, un abrazo enorme, un fuerte abrazo marinero. También para ti, hasta prontito. Adiós. Radio Nacional de España. El sonido que nos une. Y recuerda, Gente Despierta, de lunes a jueves a las 11:30 de la noche. Radio Nacional de España. Hola amigos de Espacio en Blanco, un saludo muy afectuoso desde México. Nunca nos perdemos su programa aquí, yo y mi familia en Monterrey, Nuevo León. Un saludo. Vamos hasta el norte, hasta Asturias, para daros información de algo que va a ocurrir dentro de poquito. Se llama Celsius 232 y tenemos con nosotros a su director y algún integrante más de este asunto, Jorge Iván Arguiz. Buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues encantadísimo de compartir aquí con vosotros un ratito y de hablar del festival y de estar también un ratito con Luis, que es tremendo. Me decías que eras oyente del Espacio en Blanco desde hace mucho tiempo. Desde hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo de trasnochar para escuchar varios programas que me quedaron grabados. Recuerdo uno que fue, creo, en 2 partes sobre Vlad el Empalador, y recuerdo repetir la sintonía como un loro, y tenía de hecho una radio que no funcionaba bien, el dial de aquellas analógicas, y no la movía para solo asegurarme de que no perdía la frecuencia noche tras noche. O sea, tú me has hecho compañía y me has hecho viajar por el Espacio en Blanco un montón de veces, así que imagínate, pues estoy triplemente feliz. Como me alegra mucho. Vale, para nuestros oyentes, ¿qué es eso el Celsius 232? Cuéntame.
Pues mira, es un festival que gira alrededor de la narrativa, siempre por los géneros de ciencia ficción, fantasía y terror. Defendemos que no hay que leer solo ciencia ficción, fantasía y terror, pero nosotros sí nos centramos en ciencia ficción, fantasía y terror. Y cuando digo la narrativa, quiero decir que aunque es cierto que la columna vertebral es la literatura, extendemos nuestros tentáculos a cualquier forma de contar una historia, desde, por supuesto, el cómic, el cine, la televisión, el teatro, la poesía, el videojuego, los juegos de rol, y desde este año, aunque siempre ha tenido presencia de una forma u otra, incluimos como sección fija de pleno derecho a la música como otro método maravilloso y milenario de contarnos historias de los seres humanos. Y ahí es donde, que ya lo conocía de antes, pero la aparición mágica maravillosa, como sucede en estos festivales que giran alrededor de cosas de mucha imaginación, la aparición de Luis, pues le dio la forma definitiva que llevamos buscando muchos años para darle a esta sección dentro del Felices. Qué bien, déjame que le saludemos. Luis Antonio Muñoz Martínez, un compañero que está con nosotros contándonos algunos misterios de la música. Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy contento de hablar con vosotros también y de compartir este espacio con los oyentes. Yo me alegro. Como no tenemos mucho tiempo, vamos a ver si vamos un poco al grano. Es el primer festival que se celebra después de este follón que hemos tenido de esta pandemia, ¿no? Sí, y bueno, no deja de ser paradójico que nosotros llevamos 9 años hablando pues de futuros posapocalípticos, de paisajes devastados y de cómo la humanidad y la cultura se abren camino. Ahora es casi una metáfora en sí mismo que nosotros estemos transitando por eso, ¿no? Después de un mundo que es un poquito diferente, una sociedad que también va a ser un poquito diferente, pues continúa paso a paso, teniendo todos los cuidados sanitarios que tenemos que tener, pero sin impedir que esto nos impida, sin permitir que esto nos impida mirar hacia adelante con optimismo, vivir y disfrutar de muchas cosas, y entre ellas de las buenas historias. A veces la fantasía y la ciencia ficción nos está avanzando, o bueno, es predictiva y nos avanza cosas del futuro como la que ya estamos viviendo. Dime en qué consiste esto. ¿Es una reunión? ¿Qué vais a hacer? Mira, nosotros tenemos este año un poquito menos, por las circunstancias evidentemente, pero solemos tener entre 150 y 200 invitados y tenemos unas 200 y pico actividades. ¿150 invitados has dicho? 150 sí, invitados. Es una reunión de amigos, pues que nosotros tenemos muchos amigos y buscamos dentro de esto una excelencia lo máximo que podemos. Para poner un ejemplo, nuestra sección de televisión la visitó David Simon, el creador de The Wire, para hablar de literatura fantástica. Nos visitó George R. Martin, el creador de Juego de Tronos. Para hablar de magia y literatura vino Christopher Priest a hablar del Prestigio. Nosotros somos amigos, pero tenemos amigos muy muy buenos, muy talentosos, maravillosos, y la verdad que es un pequeño lujo que nos permitimos tener en Avilés y compartir con toda la gente que se acerca y apasionadamente en un espacio de debate siempre sano, sosegado, y donde busca la intersección, ¿no? Entre lo que, en un mundo que cada vez se centra más en qué nos diferencia, coger algo que nos une, como es el amor por las buenas historias, y conocernos, también creo que es muy positivo. Qué positivo, sí señor, qué chulo. ¿Entrada gratuita? Entrada gratuita. Una cosa que teníamos claro desde el principio es que la cultura hay que pagarla, pero nosotros queríamos que el acceso a esta cultura fuera lo más accesible y en este caso gratuito posible, y en esa idea estamos. Todas las actividades absolutamente son gratuitas y siempre nosotros nos preocupamos de tender puentes, esto de levantar barreras se los dejamos a otros, y lo hacemos con un entusiasmo que esperamos que sea contagioso porque es totalmente sincero. A mí ya me habéis contagiado. 14 al 18 de julio son las fechas, ¿no? Exacto, de 14 al 18 en la Plaza Álvarez Acebal de Avilés. En la plaza. En un horario maratoniano. Sí. Dime horario. Pues nosotros empezamos a las 11 de la mañana hasta las 2 y luego de 5 a 9, pero luego a partir de las 9 de la noche continúan muchas actividades de calle. Vemos películas en la calle. Nuestro amigo Jesús Palacios hace una noche de culto el último día como cierre para los más valientes y nocturnos o noctámbulos hasta las 6 de la mañana. Y todo está muy indicado, repartimos muchísimos programas, está ahora Avilés empapelado con nuestra imagen y nuestra programación, y actuamos en varias pistas al mismo tiempo, porque imagínate la cantidad de actividades que te mencioné antes en este espacio reducido de tiempo, así que la gente tiene que hacer esa especie de ritual maravilloso, aunque un poco doloroso a veces, escoger qué voy a ver en cada momento y hacer su circuito y su recorrido, ¿no? Qué interesante. ¿Lo apoya el ayuntamiento? Sí, nosotros tenemos una serie de sponsors y el que más nos apoya con dinero, pero no solo con dinero, sino haciéndonos las cosas mucho más fáciles, que eso, como bien saben los que organizan
eventos es algo muy importante, es el Ayuntamiento de Avilés. Este año tenemos por primera vez, además, la colaboración también del puerto de Avilés, que es una mesa que tenemos sobre el mar, y como el mar ha sido centro de la narrativa fantástica, de terror y de ciencia ficción, pero también a veces de la realidad, porque la realidad a veces supera la ficción. Tenemos un montón de mesas. Otro de nuestros patrocinadores es el proyecto Walmart, para analizar también el papel enorme de la mujer en el arte, y en este caso en la literatura, durante todos los años, y concretamente este año tenemos a 2 autoras maravillosas en una mesa que se presenta maravillosa también. Y es que es muy muy difícil resumirlo, pero yo lo digo mucho, no porque esté él, de hecho lo he dicho públicamente estos días. Nuestra sección de música este año nos tiene especialmente contentos, no solo porque sea nuestro juguete nuevo, por así decirlo, sino porque nos parece que es algo que ha venido para quedarse, que va a seguir creciendo y creciendo, y que nos va a hacer muy felices a nosotros, pero sobre todo a nuestro público. Qué bien. Ahora hablamos con Luis Antonio. Dime, invitados, lanzan unos cuantos de los que van a estar este año. Claro, pues mira, pues este año, por decir algunos, tendremos a Javier Sierra presentándonos su nueva novela, tendremos a Richard Morgan para hablarnos de sus novelas adaptadas hace poco a la televisión, de Carbono Modificado. Tendremos con nosotros a Espido Freire para hablarnos de su trabajo en la literatura juvenil, porque para nosotros el público infantil y juvenil es esencial y tiene un peso importantísimo. Tendremos a Hijos de Mericeli, capitaneados como siempre por Fernando María. ¿Qué más te puedo decir? Carlos Sisi, para hablarnos de sus nuevas trilogías de vampiros, a Raúl Rubio, dentro de la sección de videojuegos, uno de nuestros nombres más importantes a nivel internacional, Sofía Rey, que es una autora de fantasy española extraordinaria, y un etcétera, hasta ya te digo, más de 150 nombres que podríamos estar toda la noche. Como has pedido de brevedad, me voy a quedar con esos, y en cuanto cuelgue me voy a acordar de que tenía que haber dicho otros 10 u otros 10. Bueno, y eso es una de las maldiciones del que hace un festival. Lo vamos a ver enseguida en la página web que tenéis. Luis Antonio, ¿cuál es tu papel en esta historia? ¿Vas a contar misterios de la música como hiciste en el programa? Pues sí, la idea es conseguir transmitir un poco ese vínculo entre la música y todo lo que es el aparato ideológico del festival, que es un festival que habla sobre ciencia ficción, pero también habla sobre misterio, también habla, bueno, pues todos estos temas, vampiros, todo puede estar tratado desde el punto de vista y vinculado a la música. Entonces mi idea va a ser pues ir desarrollando temas junto con Jorge, que es un tío súper creativo, y planteando incluso nuevas líneas que puedan surgir a lo que ya es la publicación de Historia Oculta de la Música, que trata de estos temas, sí. Gente que podrá encontrarse con la música en la calle en esas actividades preparadas. Pues bueno, en un primer momento lo que vamos a hacer es sobre todo presentar la sección para que la gente conozca un poco cuál va a ser el desarrollo de esta sección, que ojalá pueda seguir en condiciones normales, yo así lo espero, en otras ediciones. Y de manera específica vamos a tratar, por ejemplo, el tema de Rosemary Brown, del que estuvimos hablando también en el programa, lo que es esta medium y su relación con la música clásica a través de esos compositores. Uh-huh. Y lo que vamos a desplegar también, pues un poco son una batería de ideas para ir describiendo y desvelando pues algunos asuntos ocultos de la música que no necesariamente tienen también por qué ser ocultistas, pero que afectan también a la nueva creación, que pueden afectar al mundo de la mujer, en el sentido de creadoras que están dentro de todo este aparato ideológico del festival. Yo os agradezco la invitación que nos habéis hecho a estar ahí. Este año no podemos, pero si el año que viene no nos lo perdemos. Jorge, casi terminando, forma de contacto, página web para que la gente pueda informarse más de todo esto. Sí, la página web es www.celsius232.com. ¿Celsius? ¿Perdón? Celsius232.com. Es Fahrenheit 451 en un homenaje eterno al maravilloso Ray Bradbury, sí, en temperatura pasada más o menos a grados Celsius. Y ese es el nombre del festival en realidad. Y también como Festival Celsius nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, y somos bastante accesibles en redes sociales. Procuramos contestarlo prácticamente todo. Y mira, recojo
y recordaré tu oferta para estar el año que viene con nosotros. Sabes que lo haremos encantados y además así estarás en el 10º aniversario del festival. Nos encantará. Avilés es el punto de partida de la historia de fantasía, ciencia, ficción y terror, del 14 al 18, entrada libre, y ahí en esa página web tenéis todas las informaciones. Luis Antonio, fuerte abrazo. Jorge, fuerte abrazo también, enhorabuena por el trabajo y adelante. Muchísimas gracias. Nos apuntamos. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Hasta prontito. Ahí está la invitación a ese festival Celsius 232. Y nos vamos con las redes sociales. Buenas noches, Rosa Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal el programa? ¿Les ha gustado? ¿Les ha gustado? ¿Les está gustando? Bueno, la verdad que hemos recibido muchas felicitaciones por la elección de los temas de hoy, tanto tecnología militar, geoestrategia como desapariciones navales. Han felicitado además a los invitados de esta noche. Por ejemplo, Francisco Llorca ha elogiado el rigor con el que siempre Sánchez Oro trata los temas, y Gemma Gonzalo se ha quedado encantada con la pasión expositiva de Francisco García Echegoyen, hablando del Valvanera, una historia además de un buque muy desconocida. Sí, señor. John de Cali en Colombia dice que también nos escuchan por allí en Colombia, y Abel Loez en Salta, Argentina, también dice que nos escuchan. No tenemos mucho tiempo. Ganadores de la semana pasada. Sí, pues tenemos como siempre 3, y esta noche son Esther Gonzalo Carrasco, Elías Cazorla y Guillermo Hernández Cañadas. Ya sabéis, como siempre, que tenemos una dirección, un correo electrónico, espacioenblanco@rtv.es, y allí recibimos vuestros correos postales para mandaros próximamente las cartas. Sí. Y antes de despedirme, Miguel, sí. Las cartas, los libros. Antes de despedirme, decirte que esta noche tenemos una frase estrella que los oyentes han atribuido, en este caso le ha tocado a Juanjo Sánchez Oro, y que me gustaría despedirme con ella. Dímelo. Las conspiraciones forman parte de la historia y muchas están al servicio de otras conspiraciones. Curioso. Besito, feliz semana. Nos vemos prontito. Muy prontito, un beso para todos. Gracias. Y terminamos por hoy. Ojalá os haya gustado compartir este tiempo con nosotros. Feliz este tiempo especial con mascarillas si estáis de vacaciones. Las gracias a todos los que nos cuidan en este tiempo de casi vuelta a la normalidad. Los saludos de Rubén de Felipe, Pedro López y todo el equipo del Espacio en Blanco. A disfrutar del calorcito de este verano. Nos vemos en 7 días, pero a respetar las medidas de seguridad. No queremos volver a casa a estar confitados. Nos vemos, como digo, aquí en el Espacio en Blanco, a la búsqueda de más misterios de nuestro mundo. Feliz semana, la programación continúa y os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. El Espacio en Blanco os espera, cuidaros. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.